estas conversaciones que queremos plantear es como para dar luces a algunas cosas que uno las vive en el día, ¿no? Y de repente no las reflexiona. Simplemente vamos andando sobre la marcha. En general, claro, como psicólogo clínico, eh, yo trabajo en neurociencia, en trauma y en trastorno de personalidad. Uno se pregunta por qué tiene trauma, por qué tiene trastorno, o cómo evitarlo, por último, Sí. ¿no? Que también podría ser la parte preventiva, que me gusta un montón, pensando en mis colegas que están también acá. O sea, quizás estas charlas tienen un enfoque no preventivo también, o sea, sobre todo si tenemos hijos, nietos o estamos trabajando con personas, eh, porque justamente este tema que queremos trabajar, ¿no? Cómo la fantasía a veces se puede convertir, la fantasía del niño, como dices tú, se puede transformar en la pesadilla del adulto, Sí, ¿no? Es todo un tema. sí, sí. Así Y sabes que que, me gusta esto de prevenir, porque a veces pensamos que estamos como encasillados y predeterminados, que tiene mucho que ver con este tema que vamos a hablar, porque nuestra cultura de alguna manera nos va como encasillando en ciertas creencias, en ciertas maneras de desarrollarnos en la vida. ¿Cuántos sueños o fantasías tenemos desde niños o de niñas y que nos encantaría poder cumplirlas y algo pasa en el camino entre el colegio, la familia, el entorno, bueno, todo lo que nos rodea y terminamos muy frustrados y eso en qué se puede reflejar a lo mejor en una adolescencia más rebelde de lo que debiera ser, en más frustración, en los traumas, como dices tú. Entonces, poder tener esta mirada, podemos prever cosas, porque de verdad yo en lo personal creo que uno puede cambiarlo todo. O sea, siento que no estamos predeterminados, pero sí tenemos ciertas cargas que están como predisponibles de acuerdo a nuestra historia y a la historia de quienes nos precedieron, digamos. Nuestros padres, los abuelos, que también tuvieron trauma y que también eh, llegan a nosotros, queramos o no. sí, Entonces, creo que es importante darnos cuenta que sí podemos resolver cosas. Efectivamente, nuestro cerebro se setea, de alguna manera quedan ciertas estructuras de pensamiento, eh, pero con amor, con conocimiento, con un buen trabajo somático, por ejemplo, se pueden generar grandes cambios. vemos a los niños, ¿no? Desde temprano empezar a elaborar fantasías. Una de las grandes cosas que me toca a mí y a mis colegas y a la gente en general que trabaja con otros es esa dicotomía entre lo que hago y lo que me gusta o lo que debería hacer, ¿no? Eh, es, eh, es un marco muy tremendo de referencia de repente para la gente joven encontrarse ante situaciones donde tampoco tenemos mucho que elegir, ¿no? Porque va a depender nuestra situación social, económica, familiar, va a haber el contexto donde nos desarrollamos, ¿no? Hay una cosa muy adaptativa ahí de lo que se puede o lo que se quiere, ¿no? Hay una dicotomía de por sí que vamos a nacer todos en estas dificultades reales, que son reales, ¿no? El ambiente económico, la disposición de tiempo, si estamos en condiciones o no de estudiar, y si los estudios que llegamos a realizar después ya a los 18, 20 años, cuando nos toca ir las personas que deciden, que optan con el espacio académico, que tampoco es una tan gran cantidad de personas como uno cree, en la vida, entonces te vas dando cuenta que la fantasía en el niño no pega mucho con lo que es el sueño del adolescente más grande, ya como el adulto joven, donde a los 18 años te ves obligado a aceptar algo, una opción que es entrar sí o sí a los 18 años o 19 a estudiar una carrera que es para toda la vida. Entonces es muy difícil realmente esa situación para la gente joven y después para el adulto joven y muchas veces para nosotros el resto de la vida. Entonces, Cuando, cuando tú dices esto de tengo que tomar una decisión para el resto de mi vida,
Mm. Uno siente eso, que tiene que estar, que tiene que ser la gran decisión para el resto de mi vida. Y no nos damos cuenta que nosotros somos seres en evolución, por lo tanto, ese resto de la vida también puede ir incorporando nuevos saberes, nuevas maneras de desarrollarse, nuevos estudios o nuevas habilidades. Y bueno, es algo que nos pasó a nosotras dos. Hemos incorporado saberes varios, digamos, y actividades varias. Por lo tanto, uno puede hacerlo. ¿Y cuánto es la creencia familiar o cultural de que a tal edad se logra tal cosa, que, que no se puede perder el tiempo, como si el tiempo se nos escapara de las manos y finalmente tenemos que elegir entre algo y aparece que esto es bueno o que esto es malo, aparece la crítica, el juicio. Y si de pronto pensamos que todos son solo experiencias y que esas experiencias nos alimentan y nos hacen crecer y que algunas puede que no sean tan buenas o tan agradables, pero que sí tenemos la posibilidad de hacer cambios. O sea, claro, hay ciertas estructuras, como bien decías tú, nivel socioeconómico, cultural, a lo mejor ubicación geográfica, que nos puede limitar, pero si a priori sentimos que eso nos limita, no nos estamos limitando desde el inicio. O sea, ¿cuánto de eso podemos realmente cambiar o cuánto de eso podemos como reformular? Este tema de pensar la diferencia entre la fantasía y el sueño, de la forma en que lo queremos abordar, nace de la pregunta que muchas veces dicen las personas, ¿cuáles fueron tus sueños? ¿No? Y lucha por tus sueños. Y yo digo, ¿cuáles sueños? Me pregunto a mí misma, ¿no? Y muchas veces la gente, cuando entra en una crisis, personas en una crisis, eh, como que se dan cuenta que sus sueños, entre comillas, aquellos sueños que podrían ser, quedaron en alguna parte no resueltas de sí mismos, ¿no? Como que quiero un sueño, pero ese sueño quizás lo siguió un rato y después se me olvidó. Sin embargo, lo primero que aparece en la vida de alguien es la fantasía. En el niño pequeño y lo que conversábamos para preparar esta conferencia, lo que más interesante es que el niño toma la fantasía como una capacidad de empezar a imaginarse cosas y de crear con lo que va recibiendo como imágenes internas. Sin embargo, en un momento determinado, también afuera se le ofrecen fantasías, ¿ya? Y es lo que conversábamos acerca de, por ejemplo, la Mujer Maravilla, ¿no? Conversábamos el hombre mágico, la Mujer Maravilla, todos estos grandes como imágenes arquetípicas del poder, es queda afuera del niño, como que no es él el poder, sino que queda fuera de él y él tiene que adquirir ese poder a través de la fantasía. Y eso es lo que yo, para variar, no estoy de acuerdo. No, y es lo que siempre, o sea, por eso quería hacer esta conversación, o sea, es decir, que nosotros nos preguntemos a nosotros mismos por qué la fantasía surge, ¿no? Del desarrollo del niño. Pero después, para que una fantasía se transforme en algo que el niño siente en sí mismo, el sistema social, la forma en que pensamos, ¿no? Los superpoderes quedan afuera, no quedan con el niño, como que el niño tuviese que adquirirlos, ¿no? En estas fantasías. Entonces muchas veces yo me pregunto, en este niño que está soñando, que es la Mujer Maravilla, por qué no podemos nosotros saber incorporar nuestra Mujer Maravilla? No el arquetipo que está afuera. Es como si la niña o el niño resuena con el Hombre Araña porque salta de un lugar a otro, o con el Capitán América, con todos estos grandes, no sé, de la cultura, no sé, de cada país, que sean sus referentes infantiles, ¿no? ¿Por qué el niño no puede explorar su Hombre Araña? Eso es lo que yo quiero cuestionar un poco acá. Porque cuando nosotros vamos a ese desarrollo de nuestros poderes, ¿no? En la medida en que vamos tomando herramientas, porque lo que va a suceder es que en el aprendizaje hasta terminar el colegio, lo único que estamos haciendo es terminar desarrollo cerebral y estamos instalando como la base del aprendizaje ya con un cierto grado de conocimiento. Pero cuando entramos a una carrera y vamos a ver nuestros sueños, es un tremendo momento
donde si no tenemos claro la diferencia entre una fantasía, algo que yo me imagino que puede ser, y un sueño concreto y real, es difícil bajarlo. Y por eso quedan, me da la impresión, mi opinión muy personal en todo caso, quedan volando los sueños y se vuelve algo como más mitológico, onírico, muy difuso, cuando deja de ser algo concreto. Y ahí es donde no ligan. Yo lo que pienso, Marian, es que, bueno, todos los niños, nosotros como niñas también, tuvimos esas fantasías, porque es parte inherente del niño, la fantasía. Si esa fantasía se frustra, tiene mucho que ver con nuestro entorno, cuánto los adultos que están a nuestro alrededor, también sus fantasías fueron frustrantes y no pudieron cumplir sus sueños y quedaron en ese espacio de esto es imposible. Y entonces, de acuerdo a sus creencias y al entorno de ese espacio cultural en el cual nos movemos, social y familiar, nos dicen, no, esto no es posible, no, eso es una locura, no, con eso no es una realidad, no, eso déjalo en la época cuando eras niño, esto no se puede hacer. Y entonces empezamos a perder como esa confianza de que esa fuerza, como tú hablas de la Mujer Maravilla, sí la tenemos. A lo mejor no voy a ser literalmente la Mujer Maravilla, pero tengo la fuerza de poder crear mi realidad. ¿Cómo podemos nosotros los adultos, y que yo creo que es algo que todos nos cuestionamos, de estimular sin caer en el prejuicio de que estoy como generándole una mentira a mi hijo, a mi hija, a mi no sé, familiar o a lo mejor a un niño que llega a la consulta? ¿Cómo puedo yo hacer para que esa fuerza que está en el niño de fantasear se pueda convertir en la fuerza que después sea el motor para seguir caminando por la vida y en algún momento se convierte en un sueño y no en una pesadilla de no pude verlo realizado? O sea, cuánto el entorno nuestro nos genera esa frustración porque el adulto ya está frustrado, o sea, porque no cree, no confía que es posible, porque a lo mejor dentro de las fantasías también está la inmediatez, que hay una cosa mágica, que no es un proceso, que no hay un desgaste, que no hay una evolución, que no hay un aprendizaje, que hay un cansancio, o sea, en el fondo la fantasía es como mágica, hay una varita y se hace ahí la magia. Y el sueño, para poderlo construir, que sea una realidad, es un caminar. Y a lo mejor son años, y a lo mejor son... ¿Cuántos a lo mejor de estas mujeres fantasía, o sea, mujeres maravilla, a lo mejor pudieran ser unas grandes gimnastas o unas súper investigadoras, pero no se puede de un día para otro. Entonces hay un proceso. Entonces también cómo nosotros podemos ir poco a poco generando esa confianza, el saber que nada es inmediato, que tenemos que dar los pasos, que va a haber frustración en algún minuto, vamos a sentir que no podemos, pero cuánto después nos sentimos sostenidos o nos dan el ánimo. Ahí hay una interacción bien interesante. Sí, bueno, hoy día está bien, se está utilizando bastante la metáfora del niño interno. Pienso nosotros adultos, cómo podemos recuperar esa parte de nosotros eh, para poder completar el sueño presente. Es decir, muchas veces los sueños son frágiles, esa es la palabra que se me ocurre pensar hoy yo adulto, y, y no puedo entender por qué las cosas no salen de la manera en que a mí me gustaría, en la forma en que yo ensueño. Entonces, bueno, por un lado pienso que haber tenido una infancia donde las fantasías no fueron enganchadas o no fueron potenciadas por nosotros, por los padres, o porque no se sabe, esto estamos hablando de algo que realmente nunca lo he visto hablar en ningún lado, o sea, esto es una conversación que a mí me surge contigo, ¿no? Es como, ¿por qué el sueño del adulto es casi una pesadilla? Bueno, porque estamos desarraigados de una infancia donde la fantasía estaba demasiado puesta afuera, ¿no? Y lo bueno
que en verdad, la verdad es que la psiquis, la mente, no tiene tiempo ni edad. Por lo tanto, nosotros perfectamente podemos volver a mirar nuestras fantasías infantiles y en vez de ponerlas afuera y casi como hacerlas como imágenes extrañas que hay que adquirirlas, podamos como, es lo que yo creo que de corazón puede funcionar, es que miremos nuestras fantasías de niños y las introyectemos hacia adentro, lo que nosotros queríamos en nuestra fantasía, como yo puedo imaginarme a mí misma siendo la mejor profesora, cómo yo me puedo imaginar a mí siendo el mejor en lo que, o simplemente cantando, cuántas personas hemos trabajado sus talentos ya de adultos. ¿Por qué? Porque no quieren, o sea, no ha habido un contexto de mirar aquello maravilloso que la persona tiene, porque está externalizado desde pequeños. No está puesto en ti el ojo, está puesto en lo que afuera es mejor. Exacto. Pero yo creo que en realidad hay un error básicamente como de punto de vista, a donde yo tengo el poder. Y eso es un poco lo que conversamos. Pero ¿sabes qué? Hace, bueno, muchos años atrás, que te lo contaba también a ti, me gustaría compartirlo con los que nos están acompañando, tuve la suerte que llegara a mí un libro que se llama El Elemento. Llegó a mis manos en una época que uno de mis hijos estaba en este proceso adolescente de qué quería él para su vida, y yo me di cuenta ahí que había mis miedos, yo tenía miedos, y mis miedos de que estaban arraigados en las creencias de lo que debía ser, el cómo me voy a sustentar, el cómo voy a poder alimentarme, cuidarme, tenía que ver también con la estructura y las creencias culturales de este tipo de carrera, este tipo de profesión, este tipo de actividad, porque otras, sobre todo las que son artísticas, no, esas no se pueden. Eso es un hobby nomás, eso es para cuando se quiere. Y entonces, ¿cuántos somos nosotros a través de nuestros miedos, los adultos, que frustramos a nuestros hijos en vez de activarles y potenciar esa fantasía, que es ese elemento que les va a dar la pasión y la fuerza para luego hacer que sea sostenido en el tiempo? Porque eso es lo que yo veo entre la diferencia entre una fantasía y un sueño que se pueda realizar, que la fantasía del niño es como de manera inmediata, mágica, pero el sueño, para que se pueda realizar, se requiere el proceso de desarrollo del adulto que hay en nosotros, que sabe que tiene que ir día a día, y es un caminar, no aparece en la mañana. Pero cuánto de mi miedo en ese momento, por suerte llegó ese libro a mis manos, me di cuenta que era yo la que lo estaba castrando de alguna manera. Y bueno, solté y hice un acto de confianza, confianza en él, sobre todo en su fantasía, y poderla potenciar como un sueño que pudiera ser realidad. Yo puedo dar fe y testimonio hoy que él es un adulto que está cumpliendo esa fantasía que fue su sueño, pero fue paso a paso dándolo. Por lo tanto, él me enseñó a mí, fue mi maestro. Y si todos nosotros empezamos a confiar, podemos ir cambiando las estructuras educativas, porque hoy no están dando respuesta. Las estructuras educativas lo que están haciendo es podando este árbol que somos todos de tanto conocimiento y tanta fuerza interior. Hace poco nomás, ayer en una reunión, conversando esto de la educación, me comentaban que acá en Chile hay 50.000 niños que han desertado de la escolaridad en Chile, 50.000. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la estructura, la forma, el sistema educativo, en vez de potenciar esos sueños, dar las herramientas para que esos niños crezcan como unos adultos felices, de alguna manera los están encasillando como nos han encasillado todos durante tantos años. O sea, hay algo ahí que habría que cuestionarse, ¿no? Claro, esa es una punta de lanza de cosas que definitivamente tenemos que mejorar. Y por el otro lado está esta cosa del adulto, ¿no? Donde nosotras apuntamos, es que definitivamente hoy
necesitamos integrar esas partes mágicas. La pregunta es, ¿por qué un adulto, un sueño se transforma en una pesadilla? ¿No? Una de las respuestas que yo podría dar es porque definitivamente las fantasías estaban demasiado fuera de ti. Es decir, llegaban de estímulos externos. Cuando yo hoy, 50, 60, 80, 40, 20, 14, logro que poder mirar mi fantasía de mí, sea la edad que tenga, mi fantasía de mí, y me reconozco como con capacidad o como potencial real, algo en el inconsciente se mejora, ¿no? Es decir, por eso muchas veces no es que nos pongamos regresivos, ¿no? Ni que nos vayamos a un juego extraño y patológico, pero sí es como si yo hoy, adulta, quiero retomar mis sueños, necesito recuperar fuerza. ¿Cómo recupero fuerza? Es yendo a esas instancias donde yo tuve mis fantasías de pequeña y las piense como vistas en mí. Es decir, la Mujer Maravilla existe en mí, el hombre mágico existe en mí. Yo tengo ese arquetipo dentro, yo tengo ya eso puesto dentro. Lo estoy mirando fuera, pero es mío dentro, ¿no? Es como recuperar esa confianza que tú dices, ¿no? Y eso hace increíble cómo funciona para poder decir, ok, tomo lo positivo de la fuerza de la fantasía y lo llevo a esta exploración de mi sueño, ¿no? Y muchas veces también una cosa que es muy impresionante es que las personas, yo me imagino que las personas que nos están escuchando no piensan así, de todas maneras tienen una visión más amplia, pero ¿cuántas veces pareciese que fuésemos buenos para una cosa, ¿no? Y Martin Seligman en la psicología positiva dice, no, o sea, puede ser que tengas una tremenda virtud, pero tienes muchas fortalezas, hay mucho que trabajar ahí, entonces también nosotros educando, o en las buenas prácticas, como estamos haciendo ahora, compartir esta cuestionamiento acerca de la fantasía y el sueño, es que en realidad podemos hacer muchas cosas más. Y todas las personas que están acá estoy segura que o son terapeutas y son profesores, o son comerciantes y además hacen, no sé, está viendo personas que hacen teatro o que hacen música, o sea, estoy viendo un montón de personas que realmente yo sé que hacen otras cosas. Y esa integración, ¿no? Porque estamos hablando de miradas integradoras, es demasiado sanadora, vale mucho la pena realmente explorar. Lo que pasa es que estamos súper acostumbrados, y eso también tiene que ver con nuestra cultura, que uno es algo. O sea, es como cuando alguien te pregunta, ¿quién eres tú? Y uno dice, yo soy, no sé, diseñadora. Pero yo no soy diseñadora, yo me desarrollo a lo mejor en el diseño, pero yo soy una persona con múltiples inteligencias y múltiples capacidades. Entonces, ya desde el habla, ya desde el lenguaje, empezamos nosotros mismos a acotar y a definir lo que podemos ser, y podemos ser tanto más. Es como que no nos damos el permiso a soñar que podemos ser algo más. Y entonces también puede suceder que por alguna razón dejamos de trabajar, o en el trabajo donde estamos ya no estamos, ya nos han desvinculado, y uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque me he identificado con esa labor, esa función o esa profesión, y es como que se me va la vida porque no puedo hacer nada. Y claro, entonces ahí Mariela hace una pregunta buenísima, ¿no? Ella está en Argentina. Sí. Cada cultura social y educativa no define de alguna manera ese permiso para la fantasía, absolutamente. Sí. Absolutamente. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, y por eso tenemos que cuestionarnos también el tema de la educación. De alguna manera la educación que nosotros tenemos fue generada en la revolución industrial, cuando se necesitaba ciertos tipos de personas con ciertas habilidades, o desarrollar ciertas habilidades para cumplir funciones sumamente específicas y puntuales que tenían que ver con la productividad. Pero esa estructura
estructura de educación con algunos cambios y bemoles agregados o sacados de materias y conocimientos, es hasta el día de hoy, pero responde a lo que hoy como seres humanos necesitamos. Tenemos que ser como peones en un juego de estar en una máquina marcando un ritmo de productividad para que ser un engranaje más de algo más. Yo creo que el ser humano está llamado a cumplir esos sueños, a que esas fantasías, como dices tú, que están afuera, se hagan carne y nosotros las podamos potenciar, que no significa que seamos irresponsables, que no significa que nos vamos a morir de hambre, que no significa que nos vamos a aislar del mundo, que somos antisociales o anárquicos, no, solo significa que le permitimos a esa esencia nuestra que se pueda manifestar. Claro, yo creo que acá la idea esencial es de potenciar estas conversaciones para que las personas que nos escuchan realmente, claro, la cultura es para hacer y no para hacer. Y claro, si nosotros a veces pienso como esto como dos veredas, siempre les hago esta metáfora a las personas. Tenemos la vereda al frente que se está cayendo a pedazos y uno se puede quedar en esa vereda o se cambia para el frente. Yo soy de las que se cambia para el frente porque de verdad discutir con una cultura, como dices tú, que viene con una serie de paradigmas y de circunstancias ya que son, dijéramos, desincronizadas con lo que pasamos hoy. Eh, Sin embargo, también creo mucho en el efecto potenciador como el mono 100, ¿no? O sea, yo que ya estemos aquí, ya para mí es maravilloso. ¿En qué sentido? Eh, Cuando uno estudia liderazgo en innovación, estuve en el MIT un tiempo trabajando sobre innovación, la innovación en relación a lo creativo. Es decir, ¿por qué algo es innovador? Porque algo es creativo. Pero para que algo innovador se convierta una realidad, lo creativo pasa por un proceso. Y pasa por un proceso donde realmente es súper importante esas personas que lo creativo lo lleva adelante. Entonces, sea, como dice Mariela, aquí no está mal visto cambiar de timón y de actividad. Estudiar de grande, cambiar de profesión, claro, en Argentina es otra cultura, ¿no? Pero claro, en culturas más tradicionales o más convencionales, yo creo que es básicamente un mercado comercial también. Por eso lo que a mí me interesa contigo compartir es como, sí, es importante que realmente hagamos descubrimiento de nuestros propios talentos, demasiado importante. Es Y yo creo que importante. nunca es tarde para hacerlo. Da lo mismo la edad que sea. O sea, yo sé que cuesta, porque tenemos todos estos paradigmas y estructuras, a lo mejor más en Chile que en Argentina, como dice Mariela, que allá no es tan difícil. Bueno, acá en Chile sí lo es. Yo creo que se ha ido rompiendo, se ha ido abriendo. Puede que en otros países sea aún más, que es nuestra cultura acá chilena. Pero cuando nosotros podemos ir dándonos cuenta que a cualquier edad uno puede desarrollar, eh, eh, potenciar esas habilidades que tiene, abrirse a nuevos conocimientos, el único beneficiado es uno mismo, porque lo que Claro, estamos haciendo es como volver a hacer nuevas sinapsis en el cerebro, rejuvenece nuestra mente, hay nuevas conexiones, cambia nuestra fisiología, cambia los químicos del cuerpo, cambia nuestros estados de ánimo, o sea, de alguna manera nosotros podemos siempre estar con esa alma joven, que lo que va a hacer es que el contenedor, que este cuerpo que lo sostiene, también esté más energizado y más fuerte. Entonces, ¿cuánto de la cultura nuestra que dice que hay que elegir una carrera, una profesión, oficio para toda la vida, se nos hace cuesta arriba, porque no sabemos lo que vamos a querer mañana? Si somos seres en evolución, seguramente a lo mejor mañana ya no quiero ser la diseñadora y quiero hacer otra cosa. O a lo mejor lo del diseño me lleva a hacer otra cosa. Entonces, tengo que dejar uno y después tomar el otro. O sea, tengo que negar una parte mía para poder tomar una nueva, o puedo ir sumando. Entonces, eso es bien importante también para que podamos sentirnos como más libres de crear. claro, no, y acá, o sea, la idea es justamente pensar un poco
en hacer esta exploración, ¿no? De encontrarse con la parte más pequeña de uno y sus fantasías y ver qué puedo rescatar de ahí hoy día yo en el adulto. Porque muchas veces, a veces los sueños están demasiado seteados por el ambiente también. Puede ser que nos tomemos en algún momento realmente, seamos tomados por sueños que no están tan relacionados con nosotros mismos realmente, y son sueños como un poco impuestos, como socialmente, ¿no? A veces, como dice acá, está diciendo, claro, el sistema capitalista en el cual nos encontramos inmersos no le conviene que seamos creativos, por eso, claro, el sistema educativo es tan opresor. Claro, ¿no? Es todo un tema el sistema. Mi sueño más grande es poder escribir un libro sobre educación del trauma, pero bueno, a veces me lo cuestiono porque digo, va a ser muy intenso, pero en fin. Pero claro, estoy muy de acuerdo, claro, ser creativo y al revés es revolucionario. Y aquí en esta charla estamos justamente diciendo, a ver, acuérdese todo lo que se le había olvidado de niño. No lo ponga afuera, póngalo adentro. Meta toda esta riqueza suya de lo que a usted le gusta la Mujer Maravilla, a usted le gusta, no sé, Pocahontas, Mulan, no sé, todas las fantasías de los niños, o más antiguos, no sé, uno veía Vilma Picapiedra, ¿me entiendes? Tú no sé, a lo mejor es el carácter de la Vilma, no sé, alguna cosa que uno sienta que es una fantasía. Mírela bien, mire bien esa fantasía y diga, qué bueno es tener eso yo adentro, qué bueno es tener yo mi fortaleza, qué bueno. ¿Y qué tiene que ver eso con el nuevo, mi sueño, que es hoy? ¿Qué es lo que yo quiero soñar? ¿Quiero soñar con qué? Unir estos elementos, ¿no? Para que haya una integración entre la fuerza de la fantasía del niño y haya esta fuerza, dijéramos, del adulto con su capacidad de llevar a cabo cosas, ¿no? Es muy, muy importante poder hablar sobre eso y, como dice la Mariela, hay que ir por eso, o sea, tenemos que volver. Sí, la educación de verdad que es un tema que es como, o sea, a veces me pregunto yo, si tengo 5 minutos antes de morirme, ¿qué hago? O sea, como que aquí no, vivimos tan poquito que es como ya, con que 3 personas, 5 personas, 10 personas, eh, confiaré en el efecto que multiplicador de la humanidad y creeré en la ética de los mínimos que son capaces de, como dice, cambiar el mundo. A veces necesitamos 5, dicen, para cambiar el mundo. Bueno, prefiero creer en eso y también ser muy, muy cuidadosa en, claro, las recomendaciones que uno puede hacer en relación a cómo sentirnos mejores en nuestros sueños personales. Si nosotros que somos adultos empezamos a recordar nuestras fantasías de niño y sentimos que no podemos hacerla porque el niño ve aquello de manera literal. O sea, es la Mujer Maravilla, el traje, el cuerpo, los superpoderes, literal. Pero el adulto lo que puede hacer es connotar ese poder de la Mujer Maravilla y traerlo adentro, como dices tú, en mi vida hoy. ¿Qué simboliza para mí hoy que soy adulta, la fuerza de la Mujer Maravilla, el desplante, la inteligencia, la fortaleza de la Mujer Maravilla? ¿Qué simboliza para mí como adulto? Porque no me voy a vestir de Mujer Maravilla y salir a la calle, pero no, si la meto dentro de mí, le permito a mi niño interior, a mi niña interior, crecer, salir de esa fantasía infantil que es como inmediata y muchas veces supeditada que el adulto pueda estimular, pero yo de adulta hoy, yo puedo tomar a mi propia niña con su propia fantasía, que es mi fantasía, y convertirla en algo que hace, ¿cómo lo haría yo como adulto? Entonces yo creo que eso es lo que uno tiene que hacer, y ahí uno puede estar creando muchas cosas, puede ser creativo toda la vida, porque esa es como la esencia del ser humano, crear. Exacto. Y no todos creamos
igual, unos pueden crear en el arte, otros pueden crear en lo cognitivo, otros pueden crear En la en los cocina. estudios. Exacto, o sea, en la actividad física, o sea, la creación es multifacética, entonces, pero cuánto yo de aquello que de niña yo soñaba y me frustré porque, no sé, crecí y ya mi fisonomía no encaja con la Mujer Maravilla, pero si yo logro connotar que es para mí, yo creo que ahí tengo la fuerza de poder crearla. Y ahí Sí, puedo es muy salir a lo mejor de una depresión y puedo salir a lo mejor de una frustración y de una autoestima baja, porque empiezo a trabajar por ello. sí, bueno, yo creo que Gartner con la inteligencia múltiple ayudó a bastantes personas a darse cuenta que no eran bichos raros, voy a decirlo así, ¿eh? Que poco ético, Sí, pero validó un montón de formas de ver la inteligencia y nosotros quedamos con esta posibilidad de ampliar nuestra mirada en cuanto al ser humano y sus capacidades. Y acá es como nuevamente el llamado es a mirar esas fantasías y ver cómo se coinciden con estos sueños, qué quedó entre medio pendiente y, y hacer de estos sueños algo que realmente, como dices tú, paso a paso pueda uno ir interpretando. Y quién sabe que si en una de esas, entre las personas conversando, compartiendo este tipo de experiencias que estamos haciendo acá, eh, haya alguien que sí tenga la fuerza o que tenga la capacidad o el contacto y esta cadena de favores como se abre en el universo, nos dé dentro de 5 o 10 años más la posibilidad de ofrecer una mejor educación. Muchas veces a mí me preguntan qué opino yo del school at home, ¿no? Que hace en la casa con los niños. Tengo cosas buenas y cosas malas que decir al respecto de school at home o no school at home. ¿Qué opino, qué opino de la práctica de las personas adultas en distintas disciplinas realmente relevantes? No necesito pintar un Picasso para sentirme artista. No necesito, dijéramos, caminar por el agua para ser mágico, pero sí necesito sentirme unido a la naturaleza, sí necesito entender mi naturaleza, sí necesito darme cuenta que sí, yo puedo realmente, puedo lograr sueños y fantasías, ¿no? Hilarlas en un tejido que realmente logren que las personas se sientan más a gusto consigo mismas. Sí, al final el gran desafío a mi modo de ver, si uno hablara como del gran propósito, es ya que uno va aprendiendo con los años, no sé si está de acuerdo, es realmente ser fiel a uno mismo, por un lado, que es bastante difícil, diría yo, y por el otro lado, vivir una vida en este cuerpo físico, ¿no? Que tú trabajas en cosas también más transpersonales, realmente sacando esa fuerza y al mismo tiempo reconociendo nuestras debilidades y integrarlas, ¿no? Siempre podemos hacer ese trabajo de distintas e infinitas formas, pero sí, si eres niño o tienes niño o una parte de ti realmente está necesitando, y como dice Mariela, la creatividad la sanó de una enfermedad, ¿no? Y es esa conexión con la que estamos hablando. O sea, realmente creativo puede ser cambiar los muebles de la pieza, puede ser hacer una comida distinta, realmente va a depender mucho de lo que tú definas como creativo, pero no me cabe duda que tu niña, tu niño interno, ha estado soñando para que le dejen ponerse su, su traje. Me acuerdo aquí en Canadá, ahora para Halloween, salí con un niño de Cajascán, me acuerdo, que iba vestido de payaso, ¿ya? pero tenía capa. Entonces, y él era el primero que iba de casa en casa tocando y le pedía a todos, agarró más caramelos que todos, y él estaba muy preocupado todo el rato de que no se le cayera el gorro, que no se le perdiera la carpa ni la nariz, o sea, súper, su performance. Él vivía ese traje. Yo los invito a recuperar esa fuerza, a,
a ponerse traje ese, aunque sea en la ducha, en la casa, si le gustan los colores y le quiere poner una cosa de colores, póngasela, no será que va a salir al patio a hacer show, pero sí explorar y jugar, volver a jugar consigo mismo y realmente invitarse a estos desafíos, ¿no? Nosotros como seres humanos cada día somos más longevos. Además, Entonces, si vamos respondiendo a las estructuras de lo que se debe hacer, cuándo se debe hacer y en qué periodo o etapa de la vida se debe hacer, nos van a quedar muchos años donde vamos a sentir que no servimos o que no podemos hacer nada. Y entonces, si empezamos a darnos cuenta que sí podemos ser creativos desde el cocinar distinto, desde el conversar diferente, desde el empezar a socializar de otra manera, o en cosas manuales o a lo mejor intelectuales, nosotros nos vamos a empezar a sentir felices y orgullosos de nosotros mismos. Entonces, eso uno lo irradia, la gente se siente atraída por ese tipo de personas, por lo tanto, los espacios de soledad van a disminuir. O sea, esto de ser creativo, como dice Mariela, que le salvó, más bien la sanó de una enfermedad, muchas veces lo que tenemos enfermo es el alma. Y que después, claro, se manifiesta en algo en el cuerpo, pero ¿cómo podemos nosotros sacar o sanar esa alma nuestra? Es yendo a buscar esa fantasía del niño, que cree que todo es posible. Y entonces, si yo cuando niña pensaba que todo era posible, ¿en qué minuto se me olvidó? Claro, por eso es tan interesante este libro de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, ¿no? Siento que El Principito es una obra muy relevante porque tanto los niños como los adultos adhieren a ella. O sea, El Principito es una obra que los adultos la leen y los niños también. Y es un gran referente acerca de la problemática de la soledad y del vínculo, ¿no? Entonces es muy interesante cuando nosotros vemos como una obra, por ejemplo, como El Principito, habla de todas estas cosas como del sentimiento, de cuando yo te espero, cuando yo no te espero, cuando estás conmigo, cuando estás conmigo, de cómo están estos personajes en la obra, ¿no? De el erudito o el que saca las cuentas, o sea, Antoine de Saint-Exupéry realmente logró mostrar en esa obra nuestros mundos y lo ideal es que en realidad hoy día nosotros lo que queremos invitarlos es a explorar. A veces la vía plástica es muy buena, a veces la vía chamánica es muy buena, a veces la danza es espectacular, el teatro, la computación, o sea, la verdad es que uno tiene la cocina, o sea, realmente salir de la cajita de Skinner, como dicen la ruedita del hámster, y tirarse un rato a la piscina de guata vestido de rosado, dar lo mismo, o sea, de verdad es el momento. Yo creo que desde ahí, desde una persona más creativa, como decían una de las personas, quizás ahí tenemos también más ánimo, más fuerza para seguir pues, proponiendo nuevos sistemas educativos y para poder enlazar las deficiencias con intervenciones y soluciones cercanas y prácticas. Por eso creo que hay, como uno como ingeniero, yo también soy ingeniero, pero uno como ingeniero sabe que existe lo macro y existe lo micro. Y nosotros hoy día en esta charla estamos tratando de abrir esa belleza de lo micro, ¿no? Es decir, del universo de la persona, porque la relación con lo macro puede muchas veces mejorar. Vamos a tener millones más de soluciones en la medida en que nosotros estamos mejores también. Una manera de poder hacer estos actos creativos, estos cambios, estas vivencias, es hacerlas en tiempo presente, o sea, estar conectada conmigo aquí, o sea, tener mi cuerpo, mi alma, mi mente, mis emociones todas alineadas aquí, concentradas en lo que estoy haciendo y no estar generando algo o leyendo algo y mi mente en un lado, mis emociones en otro y sin conexión con mi cuerpo, que es tan importante, o sea, el cuerpo es el que nos permite estar aquí y ahora presente y no evadir, no volar, no irnos
a hacer otras cosas. Porque eso también le va a dar el gusto, el sabor, le va a dar esa sensación de que lo que estoy haciendo es valioso cuando yo estoy entera, conectada en aquello que estoy pensando, haciendo, gustando, todo lo que tiene que ver con lo que nos enseñan desde hace algún tiempo, esta parte que está como tan arraigado, que es el mindfulness. Pero el mindfulness también puede ser no solo ponerme a meditar o respirar, bailar, cocinar, escribir a máquina, hacer un cálculo matemático. Si yo estoy ahí entera haciéndolo, de todas maneras yo voy a estar en tiempo presente y voy a poder sentir algo maravilloso, maravilloso. Sí, bueno, la otra cosa es que lo ideal es que nosotros compartamos esta experiencia y, pucha, yo siempre cuando voy, no sé, voy para algún lado, digo, hoy yo voy a ir a estudiar teatro terapéutico la otra vez, donde la Segovia. Vamos para Argentina, vamos todos para allá. No, ahora voy a ir a la ceremonia, no sé cuántito, o sea, inviten también, pues, o sea, realmente hoy día yo te quiero decir que la única manera en que nosotros vamos a salir de la soledad y del individualismo, del impacto de los medios y de la tecnología es a través de las redes. Sí. Y hoy día, si tú me preguntas cómo vamos a superarla de verdad, cómo vamos a superar la incertidumbre, discúlpenme, pero la única más forma en que vamos a superar la incertidumbre es compartiendo con otros. Sea física, sea por red, no importa. Compartir con otros, estar con otros, tomarse un tecito. Realmente la red hoy día es aquello que te va a sacar la ansiedad y te va a sacar todo lo que es la incertidumbre. Nunca hemos sabido nada. Siempre la incertidumbre ha sido parte de nuestra existencia per se. Nosotros somos inciertos en el 100%. Lo único que sabemos, seguro, es que nos vamos a morir. El resto está por verse. Por lo tanto, simplemente nuevamente volvemos a la cultura. Es una interpretación de la realidad, ¿no? Si habláramos psicológicamente, del sentido de la realidad muy trastocado. Siempre hemos sido inciertos, siempre no tenemos idea, nuestro cerebro es predictivo, pero nosotros como seres humanos somos, como dices tú, seres en evolución. Y la evolución no perdona. Entonces, realmente lo único que podemos hacer acá es, insisto, tratar de pasarlo bien de la mejor forma que se pueda. Conocer tus gustos, volver a sentir lo que te hace bien, ¿ya? Y de ahí en adelante lo que suceda que tenga que ser. Por eso es que el Ikigai y todas estas nuevas filosofías japonesas, y han aparecido estas nuevas intervenciones, como dices tú, estar presente, John Kabat-Zinn con su mindfulness, dijéramos que él siempre anda en su volada con sus cosas. O sea, realmente son personas que están en carne viva tratando de desenmarañar esta madeja de cosas, pero nada mejor que hacerlo juntos. Creo que la amistad es sumamente importante también. Sí, y además que hay algo que es el hacerlo juntos, cuando tú hablas de redes, nosotros somos eso. En mi cuerpo yo soy una red. Cuando se conectan mis neuronas, arman una red. A lo mejor culturalmente nos han enseñado a mirar y a proyectarnos rectilíneamente, o sea, de un punto A ir a un punto B, pero eso es solo cultural porque la mente funciona, los pensamientos funcionan por conexiones neuronales y arman una red adentro de mi cabeza, por lo tanto es parte de la idiosincrasia, de la estructura, de lo que es propio nuestro. Entonces, poder armar redes, porque además ni tú ni yo sabemos a qué personas les va a llegar esto, qué es lo que va a generar y qué es lo que va a suceder, pero algo va a suceder aunque no nos enteremos, y posiblemente alguien nos llame, alguien nos contacte, o alguien te invite o me invite, o alguien solicite o no solicite, y ahí se van armando estas redes en la medida que vamos como compartiendo y nos vamos abriendo. Entonces, los seres humanos, yo siento que somos eso, y de alguna manera no hemos ido hacia adentro, hacia el individualismo, hacia el escondernos, hacia el miedo a mostrarnos, y yo creo que tiene que ver con esto de estas fantasías. No, es como que sentimos vergüenza de sentir esa fantasía y de no expresarla,
entonces mejor me escondo y me voy para adentro y no digo nada. Entonces, como todo lo contrario de esta persona con la cual saliste para Halloween, o sea, imagínate una capa, la nariz, el traje, o sea, me muestro. Y si nosotros logramos hacer eso, demostrarnos, podemos ir haciendo una conexión de otros que se van mostrando y armamos esta red, que finalmente lo único que hace es que circule energía, circule luz, circule amor, circule posibilidades. Entonces es como virtuoso.